Hola chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo muy contenta de poder estar aquí otra vez para contaros mis experiencias, las anécdotas y todo lo que ha pasado desde el nacimiento de mi hija hasta el día de hoy. Ella ya tiene 7 meses y una semana, así que son muchas las cosas que tengo para contar. Pero en el vídeo de hoy particularmente voy a estar contando mi experiencia de parto por cesárea, que no ha sido una experiencia normal ni un parto típico. Así que si tenéis ganas de escuchar una historia cuanto menos interesante, os recomiendo que abráis a ver este vídeo porque de verdad que vais a flipar. Bueno chicas, antes de ir directas a mi experiencia de parto, veo necesario pincelar un poquito mi experiencia durante el embarazo para que llegado el momento del parto podáis estar conmigo en el contexto. Así nos remontamos a septiembre del 2018 cuando mi marido y yo decidimos irnos a hacer una temporada de 6 meses a Aruba. Él es monitor de kitesurf y yo para entonces trabajaba de camarera, con lo cual lo vi una buena oportunidad para practicar mi inglés. Me buscaría allí un trabajo de camarera y pasaríamos 6 meses en Aruba, Mar Caribe, y sería pues como una luna de miel. Pero el 2 de noviembre, ya estando allí, llevaríamos un mes y poquito, tocaba mi periodo y el 2 de noviembre, que era el día que tocaba, no venía, pero ni el periodo ni ningún tipo de síntoma asociado al periodo. Con lo cual a mí me hizo sospechar que no me iba a venir. No me dolía el pecho, no tenía el vientre hinchado, no me dolían los ovarios, no tenía ningún tipo de síntoma. Así que el día 4 de noviembre solamente habían pasado 2 días de retraso, pero siendo que continuaba sin tener ni un solo síntoma, me fui a la farmacia, compré el test, llegué a casa y me lo hice. No esperé horas, no esperé al día siguiente ni a la primera orina de la mañana. Creo que fue con una orina de las 7 de la tarde, me hice el test y al minuto dio positivo. En un principio todo era alegría, todo era ilusión, íbamos a ser papás, estábamos súper contentos, pero con el correr de los días yo empecé a sentir mucho miedo porque estaba allí, era mi primer embarazo y estaba en una isla en el medio del Caribe y no sabía cómo se iba a suceder el embarazo, ¿no? Quería estar cerca de mi familia, de mis amigos, quería tener mi médico habitual, pero bueno, hablándolo con mi marido llegamos a la conclusión de que no era lo más razonable, ya que habíamos invertido mucho dinero para llegar allí, ya teníamos nuestro alquiler, ya habíamos, en fin, y además él en su trabajo estaba cobrando muy bien, así que decidimos tirar adelante el embarazo en Aruba hasta que acabara la temporada. Hasta ahí todo muy bien. Nos empezamos a ir a un médico privado de pago, muy caras todas las analíticas, las pruebas, las ecografías, gastamos muchísimo dinero en todo esto porque tenía que obviamente ser privado y bueno, y eso no era lo peor para mí era que todos los médicos que me atendían no hablaban mi idioma. En Aruba se habla papiamento inglés y holandés fundamentalmente, un poquito de español, pero no en el médico, ¿no? Y bueno, y mis primeras ecografías, mis primeras pruebas me las explicaban en idioma extranjero, holandés, papiamento o inglés. Que bueno, yo iba a practicar mi inglés, pero no tenía ese nivel como para hablar a ese nivel tan técnico, ¿no? Con un doctor. Así que bueno, se fue sucediendo la temporada a base de, pues eso, ese tipo de ecografías, ese tipo de pruebas. Y cuando ya estaba faltando un mes para volver a casa, a mí se me empieza a plantear cómo será la vuelta, porque yo le tengo fobia a los aviones. Ir me había costado muchísimo y volver embarazada me daba mucho pánico. No sabía cómo iba a reaccionar ni mi cuerpo ni yo. Era un viaje muy largo. Eran 5 horas de Aruba a Nueva York, 8 horas de Nueva York a Madrid y allí en coche de Madrid a Valencia unas 4 horas y media más. Era un viaje larguísimo y a mí me aterraba. Más allá de eso, ya llegando el fin de la temporada,
mi marido y yo nos ponemos de acuerdo en que lo ideal sería irnos a vivir a Sicilia, que es su tierra natal, donde él tenía ya una casa donde no pagaba alquiler. Y bueno, y si veníamos a mi tierra, yo aquí pagaba alquiler, entonces cara que todo había sido tan sorpresivo, lo más razonable era irnos a Sicilia. Así que con todo el dolor de mi corazón volvemos a Valencia solo 9 días, o sea, llego embarazada de 4 meses y medio, puedo pasar con mi familia y con mis amigos 9 días, entre los cuales tuve que hacer muchas gestiones de papeleo, de mudanza, de todo lo que me suponía, coger la ropa, maletas, enviar cosas a Sicilia por correo, y otras tantas maletas que nos llevábamos nosotros. Finalizados los 9 días, cogemos otro vuelo y llegamos a Sicilia. Llego a Sicilia, vuelta a instalarse, vuelta a buscar un obstetra allí privado, otra vez a pagar analíticas y estudios y ecografías, otra vez en idioma extranjero, en fin, y otra vez sin la familia, sin los amigos. Todo esto, pensar que a mí me generó pues mucho estrés, tristeza. Yo era mi primer embarazo y los primeros 4 meses y medio no los había podido vivir con mi familia y quedaban otros tantos que también iban a ser sin mi familia y cada vez me preocupaban más cosas, ¿no? Entonces, aproximadamente sobre el sexto mes, empecé a averiguar con mi ginecólogo la probabilidad de que me pusieran la epidural durante el parto, ya que me empezó a atormentar este tema. Supongo que como a toda madre primeriza, el tema del parto para mí era un miedo que tenía ahí latente, y más sabiendo que no estaba en mi lugar de origen, no estaba en mi país, no estaba con mis médicos ni mi familia. Y bueno, me contestan que no es una opción viable lo de ponerme la epidural, porque allí en ese hospital no la ponían en un parto natural, y que tampoco es viable programar una cesárea si todo es normal y no hay motivo alguno para programar una cesárea. Con lo cual, a partir de entonces me tengo que empezar a hacer a la idea de que mi parto iba a ser doloroso, probablemente mucho más de lo que iban a ser los partos de mis amigas eh, y mis conocidos, porque a todas les habían puesto la epidural y nadie podía darme un consejo de cómo era un parto sin epidural. De hecho, alrededor de mi fecha de parto, otras amigas mías se pusieron de parto y me decían, tranquila, que yo, a mí sí que me dan la probabilidad de ponérmela, pero yo no me la voy a poner porque yo quiero sentir lo que es parir de manera natural. Y a los 2 días, cuando ya había parido y yo le preguntaba, pues me decía, pues mira, finalmente he tenido que ponérmela porque no aguantaba el dolor. Ya no tenía ni una sola amiga a mi alrededor que hubiera notado esa experiencia. Lo único que me consolaba era mi madre, que hablando con ella me decía que bueno, que al fin y al cabo esto de la anestesia epidural es una cuestión meramente cultural. La sociedad actual se ha acostumbrado a que eso existe y bueno, y ya la mayoría de mujeres no concebimos un parto sin anestesia, pero en sus tiempos no existía eso y las madres tenían 5, 6, 7 hijos y no iban al parto pensando en el dolor, así que la mujer estaba preparada para parir y que lo iba a poder hacer perfectamente bien. Así que pasé mis últimos meses de embarazo viendo todo tipo de vídeos de YouTube sobre qué posturas hacer para encajar la cabeza del bebé, para ayudar a dilatar, para hacerme masajes perineales con aceites para evitar desgarros, cómo respirar cuando me entren las contracciones, cómo aguantar el dolor. En fin, he visto infinidad de vídeos relacionados con el parto. Me daba muchísimo miedo que llegara ese día. Y ahora sí empezaría la experiencia de parto propiamente dicha. Pasada la semana 40 yo no me pongo de parto, y ya en la 41 más 3 todavía no me había puesto de parto. Las últimas semanas fueron terribles, ya no podía dormir,
tuve mucha retención de líquidos, subí 28 kilos en mi embarazo y hacía muchísimo calor porque era julio y yo ya no aguantaba más. Pero no tenía ningún tipo de contracción, tenía alguna de esas de Braxton Hicks que se te pone la barriga dura pero no notas ningún tipo de dolor. No había expulsado el tapón mucoso ni había habido ningún tipo de síntoma de parto. Así que ya en la semana 41 más 3 días, mi suegra empieza a estar un poco nerviosa al respecto y me sugiere ir al hospital a hacerme un reconocimiento, un tacto, una ecografía y ver que todo estaba bien. Así que voy y durante el tacto me rompen el saco amniótico. Al romperme el saco amniótico me ingresan en el hospital, tiene que ir mi marido a casa a coger las mochilas del bebé, la mía. El parto ya era inminente, estábamos súper contentos, yo todavía no tenía ningún tipo de dolor, así que muy contenta me ingresé y pensé, bueno, hoy nace mi hija y estoy súper contenta. Me dieron a partir de entonces 12 horas para que el parto se comenzara de forma natural y si las contracciones no empezaban de manera natural, a las 12 horas me iban a poner oxitocina para ayudar a acelerar el proceso. Bueno, pues no pasó nada durante esas 12 horas, no tuve ningún tipo de contracción. Íbamos a monitoreo cada 4 horas, pero no había ningún síntoma de que el parto fuera a empezar de forma natural. Así que a las 12 horas, como me habían dicho, me introducen oxitocina, pero en un formato que era como una pastilla dentro de una gasa larga vía vaginal. Eso supuestamente tenía que empezar a dilatar el cuello del útero y provocaría contracciones y todo lo demás. A la hora aproximadamente de haberme puesto la oxitocina, empiezo a sentir las contracciones. Pero estas contracciones no son unas contracciones naturales a las que están acostumbradas las mujeres a tener, ¿no? Estas son unas contracciones por oxitocina sintética, con lo cual son muy intensas y muy seguidas. Yo me había hecho la idea de que por dolorosas que fueran las contracciones, iba a tener un minuto entre una y la otra para respirar, para descansar, para coger fuerza y para volver a empezar. Pero no fue así. A partir de que empecé a tener contracciones eran cada vez más intensas y muy seguidas, muy seguidas. No llegaba a tener 30 segundos entre una y otra para poder respirar. Pero al principio, las primeras 4 horas con la oxitocina, yo pensé, vale, este es el dolor que se suponía que tenía que tener. Así que voy a respirar y voy a hacer todo lo que había que hacer para sobrellevar el dolor de la mejor manera posible. Porque claro, no podía caer en la desesperación porque allí la opción de la epidural no existía, así que tenía que hacerme la idea desde el principio de que yo iba a poder con aquello. Pasaron las 4 horas, fuimos a monitoreo y no había dilatado ni siquiera medio centímetro. Volvimos a la habitación y cada vez más intenso y cada vez más doloroso y más rápido y ya no podía con mi vida, vomitaba, me trajeron una pelota de pilates donde me pude sentar, que creo que era el sitio donde más o menos me sentía un poco más, no voy a decir mejor porque no había forma de sentirse mejor en esa situación, pero donde mejor estaba de todos los sitios donde podía estar. No estaba cómoda en la camilla, ni boca arriba, ni boca abajo, ni en cuatro, ni así puesta, boca abajo, no había manera. Creo que sentada en la pelota de pilates, cogida del palo de la camilla, con la cabeza hacia abajo, dando giros con pélvicos para ver si ayudaba al bebé a encajarse y respirando y intentaba estar en silencio porque si tenía que dejar salir mi dolor iba a ser en forma de grito y eso no me iba a ayudar en absolutamente nada, así que intentaba contar para dentro las contracciones y que prácticamente no se notaran fuera, pero eran demasiado intensas. Nadie que estaba a mi alrededor podía saber el dolor tan fuerte que yo estaba sintiendo. A las 4 horas ya llevábamos 8, volvemos a monitoreo y me hacen otra vez un tacto y no
había dilatado absolutamente nada. Volvemos a la habitación, 4 horas más, cada vez más intenso todo, cada vez más doloroso. Y volvemos al monitoreo y no había dilatado ni un centímetro. Con lo cual yo empecé a desesperarme pensando, si llevo 12 horas con oxitocina, con estas contracciones tan fuertes, con estos dolores y no he dilatado ni siquiera medio centímetro, yo no me imagino 12 horas más en esta situación. Ya no me imaginaba 4 horas más en esa situación. Yo necesitaba una solución en ese momento. Y empecé a decirle a mi marido que por favor hablara con mi ginecólogo y que me tenían que hacer una cesárea porque si no estaba dilatando, ese ya era un motivo más que suficiente. Mi ginecólogo dijo que ese no era un motivo para hacerme una cesárea, que teníamos que esperar a que dilatara de forma natural. Y bueno, así que mi marido volvió a la habitación y yo estaba ya en un mar de lágrimas, súper desesperada, pensando, yo me voy a morir antes de llegar a parir porque yo así no voy a poder aguantar ni una hora más. Así que me vienen a buscar para llevarme a otro monitoreo y lo que pensé en un principio iba a ser otro tacto rutinario. Pero este ya no lo fue, esto fue una maniobra de Hamilton, yo para entonces no sabía ni lo que era. Y empezaron a realizarme la maniobra de Hamilton sin avisarme lo que me iban a hacer, sin prevenirme de lo que iba a sentir. Y fue realmente, además bajo el efecto de las contracciones que ya llevaba sintiendo 12 horas, fue el dolor más grande que sentí en toda mi vida, esa maniobra. Tengo entendido que se trata de separar el saco amniótico del cuello del útero de forma manual con los dedos y yo empecé a gritarle al ginecólogo que me soltara, que quitara la mano, que por favor, que parara ya de hacer eso y él me decía que me estaba ayudando, que no podía soltarme. Y yo recuerdo luchar con su mano, cogérsela fuerte, intentar quitársela y él luchaba contra mí para volver a meterla. Y grité tanto y tan fuerte que mi madre y mi marido, que estaban fuera de la habitación, se asustaron mucho, se escandalizaron un montón y al salir el médico ya mi marido de malas maneras le dijo que me hiciera una cesárea ya mismo en ese momento. Mi ginecólogo le dijo que no había motivo para hacerme una cesárea, que si él estaba dispuesto a poner en riesgo la vida de su mujer y la de su hija por dolor, que era lo que yo tenía que sentir en un parto y lo que todas las mujeres sienten. Pero yo no sé cómo sería un parto natural. Tal vez si no me hubiesen puesto la oxitocina otra cosa hubiese pasado, pero al no tener esa experiencia yo no puedo hablar de eso. Yo solo sé hablar de que de forma sintética yo podría decir que es insoportable. Sin epidural, porque yo también he oído casos de madres que les han puesto oxitocina y les han puesto el epidural y eso es otra cosa. Pero oxitocina sin epidural, que ha sido mi experiencia, es terrible. Entonces, bueno, mi marido le dijo que sí, que era voluntaria, que era una cesárea voluntaria, que nosotros la íbamos a firmar y que era un derecho que teníamos. Así que después de tanto insistir y de no sé cuantísimas horas en esa situación, por fin me traen el papel para firmar la cesárea voluntaria, la firmo y ya me ponen en una camilla. Yo recuerdo que solamente pedía, por favor, ponerme el epidural, por favor, ponerme el epidural, pero me decían que hasta que no estuviera en el quirófano eso no era algo posible. Así que me ponen en una camilla aparte, me ponen una sonda que me dolió muchísimo con las contracciones conforme estaba. El tener la sonda puesta dificultaba muchísimo más las cosas. Y ya llegando al quirófano, justo antes de entrar, llega una chica en una situación de parto inminente con la cabeza del chiquillo prácticamente fuera y la tienen que hacer pasar a ella antes que a mí. Con lo cual yo me quedé aproximadamente una hora fuera de esa sala escuchándola gritar. Eran unos gritos desgarradores y yo en mi situación con la sonda, después de tantas horas de contracciones y conforme me sentía, yo pensaba en ese momento que me estaba muriendo. Yo no quiero alarmar a nadie que vaya a escuchar esta historia porque, bueno,
Yo antes de ponerme de parto escuché muchísimas historias en YouTube y cada parto es un mundo. De hecho, nunca imaginé que el mío iba a terminar siendo así, pero fue así. Así que, bueno, que no os alarméis, que no tiene por qué pasar lo mismo. Pero yo literalmente pensaba que me estaba muriendo. Así que cuando por fin salió esta chica de la sala de parto, me hicieron pasar a mí y tocaba el momento, por fin, epidural. Para ponerme la epidural yo me tenía que quedar completamente quieta con las manos en las rodillas, la cabeza hacia abajo y tirada hacia adelante. Era una postura que bajo mi situación yo no podía adoptar. No podía adoptar esa postura porque tenía contracciones constantemente y todas me hacían ponerme en una posición, moverme no podía. Entonces me tuvieron que coger entre 4 médicos, cada uno de un brazo y de una pierna, y retener mi postura todo el rato hasta que en un momento pudieron, no sé ni cómo, ponerme la epidural. A partir de que me ponen la epidural empiezo a sentir por fin que se me dormían las piernas, bueno, todo desde las caderas hacia abajo, pero la anestesia epidural es como cuando vas al dentista y te ponen anestesia para sacarte una muela. Notas todo lo que te hacen, pero no notas dolor alguno. Así que en ese momento yo ya me relajé. Y eso que antes de parir recuerdo que a mí la idea de la cesárea me daba un montón de miedo. Había visto vídeos de cesáreas y pensaba, te abren 7 capas de piel, músculos, 7 capas para llegar al bebé. Qué miedo que te saquen el bebé abriéndote el cuerpo por la mitad, y no quería para nada tener que llegar a eso. Pero para esos momentos yo estaba súper contenta de estar allí. Había pasado tanto dolor que era la única solución que veía, y de verdad que en ese momento yo ya no tenía miedo. No tenía ningún tipo de miedo. Es más, la epidural no, ni la noté. Es que ni me acuerdo cómo me la pusieron. O sea, era tal el dolor en aquel momento que si me preguntáis si la epidural duele, no os puedo contestar, porque a mí en lo personal nada me iba a doler más de lo que estaba viviendo. Así que finalmente pues me tumban en la camilla, me atan los brazos a los lados y un anestesista se coloca con su cabeza encima de la mía. Yo en ese momento empiezo a ser consciente de que me iban a operar en un quirófano en Sicilia, en un idioma en el que yo no estaba acostumbrada a hablar, bueno, y que esperaba que todo saliera bien, porque si algo no salía bien, yo en ese contexto me sentía un poco perdida, ¿no? Espero que todo salga bien porque estoy vendida. Así que bueno, el anestesista empezó a decirme que si yo notaba que me mareaba o que de repente me dolía la cabeza o que me daban temblores o lo que sea, yo se lo tenía que ir diciendo, y entonces él iría haciendo cosas para que eso dejara de ser así. Así que yo ya me relajé, pensé, estoy en manos de profesionales, que hagan lo que tienen que hacer y que nazca Chloe ya. Bueno, empezó la operación, me pusieron una especie de sábana delante de mí para que yo no pudiera obviamente ver, y bueno, simplemente notaba cómo me tocaban. No notaba dolor alguno, pero sí que notaba, por ejemplo, cuando me pasaban el algodón con el desinfectante antes de cortar, luego cuando me pasaban el bisturí para cortar, yo notaba eso, ¿no? Pero no notaba dolor, que es lo importante. Así que bueno, fue muy rápida, la cesárea duró, no sé deciros, pero para llegar al bebé igual tardaron 8 minutos, más o menos. Y ya llegado el momento me dijeron, bueno, ahora vas a notar una presión y van a hacer Chloe. Y yo pensé, vale, ya está. Todo lo que he pasado hasta ahora se va a resumir en este momento de máxima felicidad y ya está. Así que bueno, de repente noto como me manipulan mucho la barriga, notaba manos por todas partes, presión, y de repente me noté un vacío momentáneo, o sea, de un momento al otro era como hueco, como aire, ¿no? Pero no escuché a mi hija llorar. Y un médico dijo, esa niña corriendo a pediatría. Y yo empecé, ¿qué le pasa a mi bebé? ¿Qué le ha pasado a mi bebé? Y nadie me contestaba. Entonces ahí empecé a temblar, me empezó a temblar todo el cuerpo, sentí que me iba a desmayar.
y me sentí muy triste y tenía ganas de llorar y no sabía cómo hablar para pedir explicaciones y bueno, el anestesista me empezó a decir que tranquila, que esto era una cosa protocolaria, que habían llevado a la niña a pediatría como se suele hacer siempre y que enseguida me la traerían, que la niña no tenía ningún problema, que me quedara tranquila. Pero bueno, yo pensaba que me lo estaban diciendo para dejarme tranquila simplemente, pero que algo pasaba. Mientras me estaban terminando de limpiar placenta y demás y de coserme, me trajeron a la niña. No hubo piel con piel en ningún momento. Me la trajeron ya bañada y vestida, yo la miré y ahí la conocí, así tumbada en la camilla y ella con una enfermera en brazos, la miré, la reconocí un poco alrededor y ya me estaba muriendo de ganas de llegar a la habitación para estar con ella, pero eso no fue posible hasta unas horas después. La sacaron directamente, la llevaron con su padre y se la presentaron a la familia, mientras a mí me terminaban de coser y demás, y luego tuve que pasar 2 horas en una sala de recuperación de la anestesia con una manta de estas que te ponen, que son para cuando alguien tiene un accidente de tráfico en la calle, que los tapan con una mantita que es como de aluminio, que por un lado es plateada y por el otro dorada para recuperar el calor. Pues me taparon con eso porque yo todavía estaba temblando, tenía la tensión muy baja y a la hora de estar allí más o menos me trajeron a la niña en su cunita, estaba dormidita y me la pusieron al lado de mi cama. Me moría de ganas por cogerla y ponérmela encima, pero ni yo me podía mover, ni podía levantarme de la cama para hacerlo, así que tuve que permanecer ahí simplemente mirándola. A todo esto, las cosas en ese hospital de Sicilia, de Mazara del Vallo concretamente, que era donde estábamos, son muy diferentes a cómo se hacen aquí en Valencia, en España, donde vivo. En cuanto a parto respetado, es decir, yo soñaba incluso hasta con el corte tardío del cordón umbilical, muy lejos de eso, no hubo ni siquiera piel con piel después del parto. El padre no pudo acompañarme durante el proceso de parto, ni en la sala ni en la sala de monitoreo, ya que había otras mujeres y no podía haber hombres presentes, con lo cual a mí me acompañó en todo el proceso mi madre. Y cuando ya después de dar a luz me pasaron a planta, mi marido tenía que hacer el mismo horario de visita que todos los demás, o sea, 2 horas al día como el resto de visitas y ya está. Así que fue sinceramente muy traumático para mí el no poder compartirlo ni con mi familia, ni con mi marido, ni en mi idioma, ni el parto que yo había soñado, nada había salido como yo lo había esperado, pero mi niña estaba ahí, nació Chloe a las 5:22 de la mañana con 3 kilos 688 y midiendo 51 centímetros y era hermosa y era todo lo que había soñado, no tenía ninguna patología, la niña estaba completamente sana y eso valía todo lo que había pasado hasta ese momento. Es más, en el momento que me trajeron a la niña, lo primero que pensé es que si me dijeran que para volver a tenerla tenía que volver a pasar por todo eso otra vez, lo hubiera hecho sin pensarlo. Con lo cual, sea como sea el parto, el nacimiento es algo que siempre te va a compensar todo lo que ha pasado anteriormente. Y bueno, chicas, luego yo quise dar lactancia materna exclusiva, así que esta historia os la voy a contar en el siguiente vídeo, en mi experiencia en el puerperio o la cuarentena, más lactancia materna exclusiva. Y también os contaré muchísimas cosas más, pero ya llevamos casi media hora, no lo quiero hacer demasiado largo. Espero que esta experiencia por lo menos las haya entretenido, les haya servido de algo. Gracias por verla y por favor dejarme vuestros comentarios si ya habéis tenido algún parto o lo vais a tener, cualquier duda. Y gracias simplemente por estar ahí. Si no os habéis suscrito, os aconsejo que lo hagáis, darle like a este vídeo y nos vemos en el siguiente la semana que viene. Chao, gracias.